Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestra siguiente sesión, quinta semana de trabajo, y esta ocasión nos toca ver una clasificación importante también de las más comunes dentro de lo que serían las ansiedades, como son los trastornos obsesivo-compulsivos, los común llamados TOCs. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en esta unidad o en esta presentación? Bueno, nosotros vamos a describir totalmente lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a dar una definición, aunque existen muchas, vamos a manejar lo que sean las características clínicas, como lo que son el diagnóstico, según el DSM-5, según el ACIE-10, la etiología, cómo se origina, la prevalencia de estos, trastornos y el diagnóstico diferencial. Ya en la siguiente sesión nosotros concluiremos lo que son los modelos de trabajo y los elementos con los cuales se pueden trabajar con ellos. ¿Sí? Bueno, primero que nada vamos a empezar con lo que es una pequeña introducción de lo que son los trastornos de TOC o obsesivos compulsivos. Dice, primero que, bueno, a lo largo de la historia se han tratado de manejar muchísimas explicaciones, de hecho no se las puse aquí todas porque realmente dentro del programa no está, pero sin embargo se ha tratado de explicar totalmente lo que serían los pensamientos repetitivos y pensamientos o movimientos ritualistas, muchas veces caracterizados por pensamientos mágicos, ¿sí? Esos que creemos que no existen, que están o que están fuera de lo normal. Dice, muchas veces manteniendo en secreto porque las personas lo sufren. Todas estas conductas son sufridas debido a que no son totalmente aceptadas dentro de lo que sería la sociedad, pero sin embargo, bueno, hasta ahora, y de hecho en muchas ocasiones no se toma en cuenta lo que sería este sufrimiento para poder manejar un tratamiento. Estas personas que están angustiadas debido a pensamientos recurrentes, no deseados e incontrolables, o que se mantienen impulsadas a repetir comportamientos específicos, pueden tener el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, bueno, son los pensamientos, los comportamientos que se van a caracterizar dentro de lo que es esta parte, y bueno, nos van a dar una gran gama de sintomatologías. ¿Sí? Primero que nada, vamos a dar lo que sería la definición. Un trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de ideas obsesivas o recurrentes que provocan ansiedad y malestares significativos en los pacientes. También manejan lo que serían, dice que la primera característica de este trastorno es la presencia de obsesiones o compulsiones. Son dos factores importantes, obsesiones y compulsiones, que ahorita lo vamos a definir. Dice de carácter recurrente, muy frecuentemente. Dice, tan grave como para provocar grandes pérdidas de tiempo, o se puede presentar un notable deterioro en la actividad general, al igual que un malestar clínicamente significativo causado por las obsesiones o las compulsiones. Esta situación es que la persona con este tipo de trastorno ocupa muchísimo tiempo, casi la mayoría de su día, para estar estableciendo o evitar estas conductas. ¿Sí? Si en algún momento del proceso de trastorno el individuo reconoce que estas obsesiones o compulsiones son exageradas o irracionales, ¿sí? En algún momento tendrá que ser posteriormente a la terapia. ¿Sí? Vamos a empezar a checar cuáles son esas características. Como ya les decía, que existen dos tipos de características dentro de lo que es el TOC, que van a estar dentro de lo que sería su examen. ¿Sí? Esta parte, primero que nada, nos dice que una obsesión se define como pensamiento, impulsos o imágenes recurrentes y pensamientos persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusivos o inapropiados y causan en la mayoría de individuos ansiedad o malestar. Cuando nosotros estamos hablando de ansiedades o malestares en esta parte y que son de forma intrusiva, es porque realmente no las quisiéramos pensar, no las quisiéramos tener dentro de esto, pero sin embargo se nos presentan totalmente. ¿Sí? También, bueno, ese sería el modelo de pensamiento. Ahora en acto. Nosotros en el acto tenemos las compulsiones. Estas compulsiones se dicen que son comportamientos repetitivos o actos mentales que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o como un arreglo a ciertas reglas que debe de seguir. Todo esto lo maneja la APA, ¿sí? La APA 7. Entonces, lo que nosotros estaremos manejando ahorita, les voy a poner lo que serían las características. Según el DSM-5 nos dice
que las obsesiones se manejan de dos tipos. En uno, dice, el primero, dice, son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, como intrusivas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. Ese sería el primer punto de las obsesiones. En el segundo punto, dice, el sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos, imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto. A realizar una compulsión, ¿sí? Por ejemplo, de la obsesión se deriva lo que es la compulsión. Totalmente con tal de no pensar, empiezan a hacer actos ritualistas o actos de cierta manera. Esos son los dos tipos de obsesiones que se van manejando y digo que los tienen que checar. Tenemos también lo que serían las compulsiones, también el DSM-5 las manejan dos tipos. Estos dos tipos de compulsiones nos manejan lo que sería el comportamiento, como es el lavado de manos, el estar ordenando cosas, el estar comprobando que cerré la llave, que cerré la puerta, que comprobar las cosas, o actos mentales como sería el rezar, el contar, el repetir palabras en silencio y demás, que ahorita les voy a poner una lista de estos. Totalmente, dice, son repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o a un acuerdo con reglas que se han de aplicar de manera rígida. Después tenemos lo que sería la parte del segundo punto. Dice, el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, nuestros comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos, ¿sí? Tendremos que estar checando, primero que nada, como ya les había dicho en la primera sesión, lo que son la frecuencia, la duración y la intensidad de estos actos para que nosotros consideremos complicados. ¿Por qué? Porque también tenemos lo que sería, bueno, ahorita vamos a estar hablando un poquito del tipo de personalidad obsesivo-compulsiva, que es, hay una variación entre lo que es la personalidad y el trastorno, como ya se les había comentado, ¿sí? Bueno, como ya les había comentado, lo que es la personalidad, tanto la personalidad como el trastorno, la personalidad es un rasgo que no vamos a poder quitarnos y afortunada o desafortunadamente lo tenemos mucho los psicólogos. Digo lo tenemos porque yo lo tengo. He hecho muchos estudios con los compañeros que han estudiado lo que es en el área de psicología y también lo encontramos con ellos y también los pedagogos, ¿sí? O sea, de hecho es una de las actividades que ustedes están haciendo para descartar las acciones de obsesiones y compulsiones en gran medida. Lo van a estar haciendo para manejar perfiles, ¿sí? Ya sea en modelo laboral o en modelo clínico, pero van a estar los perfiles. Para eso nosotros tenemos ciertos rasgos. Estos rasgos lo van a pertenecer a las personas con estilo obsesivo-compulsivo, pero cuando exageran lo que son el nivel o la intensidad de ese acto, se convierte en trastorno. Por eso es importante que nosotros lo chequemos, ¿sí? Bueno, primero que nada los rasgos, dice, derrocha capacidad de trabajo. O sea, las personas obsesivas siempre les va a encantar hacer las cosas bien y lo mejor que se pueda, ¿sí? También tenemos lo que serían, son un poco amigos del ocio, que significa perder el tiempo productivo. O sea, no pierden el tiempo, siempre están haciendo algo, siempre van a tener algo que hacer, que modificar, que mover, todo, ¿sí? Y se tiene la seguridad de que las personas van a realizar la tarea lo mejor que puedan, puliendo los detalles. Totalmente, dice, tiene fuertes valores que rigen mucho sus acciones y frecuentemente creen hacer lo correcto. Eso va a ser en cuestión de la moralidad y en cuestión de lo que sería el acto. No suelen cometer excesos de ningún tipo y suelen aventurarse y arriesgarse relativamente poco. Siempre una persona con este tipo de rasgo siempre va a planificar, a ordenar, a clasificar y a colocar bien las cosas, ¿sí? Nada más, dice, guarda gran cantidad de objetos, que aquí podría convertirse, si exagera en grado, uno de los trastornos en el estilo obsesivo-compulsivo que van a ser parte de su tarea, como sería el acumulativo, ¿sí? Dice, guardarlo en cantidad de objetos que muchas veces son inútiles, quién sabe si un día los pueda utilizar. Tal vez dediquen bastante menos tiempo a las relaciones familiares, interpersonales o sociales en general, pero suelen cuidar mucho sus seres queridos, ¿sí? Ahí tenemos esta parte, dice, están tan dedicados a la producción que raramente encuentran tiempo para sí mismos o para la familia.
Esos son algunos de los rasgos. Continuemos con los rasgos y dice, esperan de los demás, especialmente de sus subordinados, lo mejor que se dé. Ellos siempre están esperando de su pareja, de sus subordinados, de la gente que está a su alrededor, siempre van a esperar que den eso o más. Se suelen ser respetuosos con la figura de autoridad, hasta incluso hacerse pelotas con todo, ¿no? Tienen preferencia por la limpieza, el orden, la rutina y elaborar, organizar y planificar totalmente. Suelen almacenar objetos que se hayan tenido, tengan o puedan tener en el uso futuro. El estilo obsesivo-compulsivo de la personalidad tiene una gran autodisciplina. Siempre son muy autodisciplinados estas personas y están regidos por su super yo, ¿sí? Recuerden que siempre va a ser el super yo, va a estar manejado por lo que es la ética. Dice, es propenso al estrés cuando su comportamiento se acerca a patrones conductuales tipo A y bueno, esta sería parte de lo que serían los rasgos. Van mucho al perfeccionismo que interfiere en la realización de tareas, que son precisamente la parte de ser perfectos o exactos. Rectitud y escrupulosidad excesiva, que también van manejando, tienen una falta de decisión, dudas y precauciones excesivas en todo, o sea, en familia, en hijos, en cosas, en trabajo, en todo va a ser muchas precauciones. Excesiva pedantería y adhesión a las normas sociales, con una capacidad limitada para expresar emociones. La irrupción no deseada o insistente en pensamientos impulsivos. Críticos con los demás, raramente dan retroalimentación positiva. Autodisciplinados, tercos, posesivos, excesivamente puntuales, limpios y ordenados. Esos son los rasgos de una persona con una personalidad obsesivo-compulsiva, ¿sí? Pero ahora, cuando nosotros elevamos el grado o la intensidad de estos actos, todos estos actos que acabamos de mencionar, se va a producir lo que sería el trastorno obsesivo-compulsivo y sus variaciones. A partir de ahorita vamos a ver lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo y esas variaciones. Por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo es uno. Después puede tener una variación dependiendo del acto o la compulsión que tengan, como sería el trastorno dismórfico corporal, o sea, la obsesión que se está dando ahorita por los cuerpos. Tener mejor cuerpo, eso lo podemos encontrar muchísimo en los gimnasios, de personas que hacen excesivamente ejercicio, que están teniendo una comorbilidad con lo que sería la vigorexia, porque hacen más de 2 horas de ejercicio diariamente, y podría ser, bueno, hay gente que llega hasta 5, 8, 10 horas y sobre todo también a consumir alimentos para generar músculos, ¿sí? Ese sería. El otro trastorno que también ya les había comentado es el trastorno por acumulación, o sea, acumulan cosas servibles, no servibles, pero que no son útiles en el momento y van a estar ahí. El otro trastorno es la tricotomania, no lo puedo pronunciar, perdón, esta es estarse quitando el cabello poco a poco, ¿sí? Poco a poco, de hecho es el cabello, los vellitos, de los brazos, de las manos, de cualquier lado, es quitárselo totalmente y de una manera ritualista, ¿sí? Entonces hay que checarlo también. Dice, uno más es el trastorno por escoriación, que sería la exagerada comezón o estarse rascando horriblemente la piel, ¿sí? Hasta lastimarse. Otro trastorno sería el TOC relacionado con sustancias o indiciado por sustancias que se va manejando, ¿sí? Uno más es el TOC que va relacionado a enfermedades médicas, tendremos que checar, ¿sí? Y casi siempre esas enfermedades médicas son de limpieza, hay que verificar. Y bueno, uno más que serían los trastornos obsesivos compulsivos con relacionados no especificados, o sea, tienen diferentes sintomatologías, pueden ser de estas o del TOC general, ¿vale? Entonces ahí tenemos nosotros, estos son, y de hecho de estos son los que vamos a estar haciendo la tarea, chicos, ¿sí? Vamos a sacar todas las características que se encuentran en el DSM-5 en el apartado de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Ahora, ya cuando exageramos estos rasgos que les había comentado, se convierte en trastorno. El trastorno va a tener los siguientes criterios. El trastorno, primero que nada, está en la clasificación 300.3 del DSM-5 y en el F42 de la CIE-10. Entonces, primero, dentro de lo que es el DSM-5 vamos a tener lo que serían
4 criterios, el A, B, el C, el D, dentro de lo que serían estos cuatro criterios para cumplirlos, ¿sí? Y nos dice que debe tener lo que sería el criterio o debe cumplir por lo menos 3 criterios de estos. 1. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, que ya se les había comentado, ya sea en definición de 1 y 2, que ya que lo manejamos hace unos segunditos, y estaría pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno como intrusivas o no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. Todo lo que es la ansiedad van a ser la sintomatología que vimos en la primera sesión. ¿Sí? Toda esa sintomatología somática, fisiológica, conductual, cognitiva, emotiva, todas ellas. Y bueno, ahí tenemos. El 2 dice: el sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizando con algún otro pensamiento o acto. Totalmente, ese sería el criterio A. Alguna de esas tiene que manejarse en alto nivel. Luego tenemos las compulsiones, que también son 1 y 2, dice comportamientos como lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, actos mentalistas, repetitivos que el sujeto realiza con una respuesta de obsesión o de acuerdo a las reglas que han de aplicar de manera rígida. Y 2, el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar, evitar algún suceso o situación temida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de manera realista con los destinados a neutralizar o a prevenir lo que serían claramente los modelos excesivos. Y bueno, esto sería de una manera normal. De hecho, el trastorno obsesivo compulsivo se da a lo que serían también niños, ahorita lo vamos a hablar, ¿sí? Pero bueno, pasamos, es el criterio A. Después tenemos el criterio B. Los criterios B dice: la obsesión o compulsión requiere mucho tiempo. Como ya les decía, pasa muchísimo tiempo ocupado en este tipo de actividades, desde limpieza, desde orden, desde regresar a verificar que cerraron bien la puerta, de verificar que la gente esté bien de salud, o sea, todo, que pierden mucho tiempo. Dice: a causa de malestar clínico significativo, deteriorado de la social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Ahí tenemos esta parte, sería el criterio B. El criterio C nos habla de los síntomas obsesivos compulsivos, no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, que sería ya uno de los trastornos, ¿cómo se llama?, desglosados de este trastorno, o sea, por tomar drogas o por algún medicamento específico, ¿sí?, que se está manejando. Y las afecciones médicas, tenemos que descartarlo. Y la C, las alteraciones no se explican mejor que los síntomas de trastorno mental, como serían las preocupaciones excesivas, como es el trastorno de ansiedad generalizado, la preocupación por el aspecto, que es lo físico, como es el trastorno dismórfico corporal, que ya se los había comentado, la dificultad de deshacerse o renunciar a posesiones, como es el trastorno de acumulación, arrancarse el pelo, como es la tricotilomanía, totalmente, rascarse la piel, que es la escoriación, totalmente, las estereotipas, que serían movimientos estereotipados totalmente fuera de comportamientos alimentarios, que todos estos van a ser un tipo de diagnóstico diferencial, ¿sí? Comportamiento alimentario, por ejemplo, los anoréxicos o las personas que manejan anorexia van a tener este tipo de situaciones. Como los trastornos de conducta alimentaria, problemas de sustancias o de juegos, por ejemplo, lo que sería la ludopatía, que sería otro modelo de juego. Dice: como los trastornos relacionados con sustancias o trastornos adictivos, preocupaciones por padecer una enfermedad, como es el trastorno de ansiedad por enfermedad, impulsos o fantasías sexuales, como son los trastornos parafílicos, impulsos con los trastornos disruptivos de control de impulsos y de la conducta, rumiaciones de culpa. Todo estos tenemos que descartarlos, ¿sí?, totalmente. Ahora, según la CIE-10, tiene también criterios, que es el A, B, el C y el D, totalmente. Para el DSM-5, estos son los trastornos que lo acompañan, ¿sí?, para el DSM-5, entonces, por lo tanto, estos son los que ustedes van a estar utilizando y van a estar manejando para hacer su trabajo. Ahora, para la CIE-10
Nosotros tenemos primero que checar los criterios, que para un diagnóstico definitivo debe estar presente ser una fuente importante de angustia o de incapacidad durante la mayoría de los días, al menos durante 2 semanas sucesivas, sintomatologías obsesivas y actos compulsivos en ambos. Dice, se tienen que manejar 4 criterios, son reconocidos como pensamientos e impulsos apropiados, que ya, impulsos propios, que ya habíamos manejado, que son los pensamientos y los impulsos, que serían las obsesiones y compulsiones. B, dice, se presenta una resistencia ineficaz o por lo menos uno de los pensamientos o actos, aunque esté presente, otros de los enfermos ya no se resisten, ¿sí? La C dice, la idea o realización del acto no debe de ser en sí misma placentera. Es siempre alivio de la atención o ansiedad, no debe considerarse placentero en este sentido. O sea, cuando se hace un acto, la gente se frustra, se siente mal, pero sin embargo lo sigue haciendo, ¿sí? Lavarse las manos, o sea, ya las tiene rojas, maltratadas, hasta la piel chinita por el agua, pero sin embargo se las sigue lavando, ¿sí? Sobre todo ahorita que hubo esta parte de la pandemia, también se pudieron desarrollar muchísimo esta parte de lo que es la ansiedad de TOC obsesivo-compulsivo, ¿sí? Luego tenemos lo que sería la D, que serían los pensamientos, imágenes o impulsos deben de ser reiterados y molestos. O sea, esta recurrente o rumiante, que se le llama la palabra en clínica rumiante, porque esta se repite, se repite, se repite y se repite. ¿Sale? La CIE-10 nos habla de 3 tipos de trastornos obsesivos compulsivos. Tendremos que checar ya la CIE-11 para ver cuáles son los cambios, pero sin embargo en esta CIE-10 se maneja neurosis obsesivo-compulsiva, se maneja la neurosis obsesiva nada más y la neurosis anastásica. Todos estos modelos son sufridos, ¿sí? Toda neurosis se sufre y toda esta neurosis tiene que manejarse por algo, ¿sí? Aquí les tengo lo que es la lista de lo que son las obsesiones y la lista de lo que son las compulsiones. Se las voy a mencionar nada más los temas, pero sin embargo ustedes pueden tener el apunte para manejar todo lo que serían los modelos de verificación y checar si alguno de ustedes, si alguna de las personas que están a su alrededor tienen alguna característica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, todos los temas de limpieza o contaminación, que dice es una preocupación excesiva por la sociedad y los crímenes y el contagio de alguna enfermedad. Entonces, por lo tanto, siempre están checando lo que sería su medio ambiente, se van realizando esa preocupación excesiva por los productos de limpieza, asco ante diversas secreciones y disposiciones asco hacia sustancias pegajosas, todo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se manejó muchísimo, no sé qué tal les vaya con lo que es el gel que en algunos lugares dan y que está todo pegajoso, entonces ahí se tiene esa obsesión. Y checar, hay gente que dice, no llevo mi gel, pero aquí tengo mi spray, ¿no? Y ya empezamos con ellos. Vean. Temas somáticos tenemos preocupaciones excesivas por enfermedades o por el aspecto de la apariencia de algunas partes del cuerpo, como yo les decía, entra dentro de lo que sería somático, pero también entra de lo que sería el dismórfico corporal. ¿Qué parte? Esta nariz la tengo chueca, la boca la tengo tal, la oreja está más grande, todo, somáticos. Temas religiosos. Temor a ofender a figuras religiosas, estos temas pueden ser ideales de contraste, es decir, personas religiosas a las que les saltan pensamientos sacrilegios y blasfemáticos totalmente, ¿sí? Tenemos que checar, hay gente que se le pasa quejándose de la religión, de todo, y bueno, después se siente culpable y va a rezar muchas oraciones. Temas metafísicos, existencia de cavilaciones filosóficas reiteradas y agobiantes. Sería otra parte, temas morales, preocupación excesiva por el bien y el mal, escrupulosidad moral y sentimientos de culpa que se tienen que checar. Temas agresivos, temor a poder hacer daño o hacer daño inconscientemente, temor a que otros sufran daño a causa de lo que el paciente haya hecho o haya dejado de hacer. Temor a seguir impulsos no deseados, temor a ser responsable de desastres, también se pueden presentar imágenes violentas o terroríficas, ¿sí? Estos serían temas agresivos, temas sexuales, tenemos lo que serían
pueden tener pensamientos, impulsos o imágenes sexuales prohibidos o perversos hacia uno mismo o hacia otros. Es frecuente tener dudas sobre la posible homosexualidad, también se van manejando. Temas de percepción o de completud. El paciente es un afán de perfeccionismo, está siempre insatisfecho de sí mismo, de su capacidad intelectual, de sus afectos, de todo. O sea, siempre se va a quejar de sí mismo: no soy perfecto, no tengo buena autoestima, no tengo buen cuerpo, no tengo todo, ¿sí? Ahí tendremos que checar. Pensamientos mágicos o supersticiosos: llevar ropa interior en determinado color, o realizar actividades cotidianas en número pares, veces, o objetos que se puedan manejar, ¿sale? Esas son las obsesiones. Ahora nos vamos con las compulsiones. Bueno, puede haber todavía más clasificación de obsesiones, ¿sí? Y más de compulsiones, tenemos que checarlo. Las compulsiones, dice: compulsión de lavado y limpieza. Lavado de manos excesivo, rituales, conductas ritualizadas de ducha, baño, lavarse de dientes, aseo, limpieza excesiva de objetos personales, incluso la ropa. Aquí, por ejemplo, tenía yo una paciente que era ¿cómo se llama?, enfermera, y manejaba 4 uniformes diarios, súper limpiecitos, 4 uniformes diarios, con el que se iba al trabajo. A las 2-3 horas se cambiaba, luego se volvía a cambiar, luego se volvía a cambiar, así hasta que salía, y era un tremendo desgaste, siempre buscando la perfección de lo blanco, ¿sí? Entonces, esta parte, compulsión de lavado y limpieza. Compulsión de revisar y comprobar cierres, llaves, juguetes, libros, comprobar que uno no se ha hecho daño, comprobar que no se ha hecho daño a otros, comprobar que no se ha pasado nada terrible, revisar que no se han cometido errores. Toda esta parte, compulsiones de repeticiones. Releer, borrar, reescribir, necesidad de repetir actividades de rutina, como pasar, retroceder a través de una puerta, sentarse y levantarse de la silla, ¿sí? Esas serían repeticiones. Compulsiones de contar, necesidad de contar objetos, números, palabras. Conocí una persona que contaba siempre todos sus cubiertos, y todos sus cubiertos que estuvieran completamente bien y acomodados como tal. Entonces ahí también tenemos compulsiones. Compulsiones de acaparar, coleccionar, dificultad en tirar cosas a la basura, conservar trozos de papel, objetos inútiles. Tenemos que checar aquí, porque yo tengo muchas alumnas pedagogas que ocupan todo esto, ¿sí? No tiran nada porque dicen que todo papelito, pedagogo y material es servible para alguna otra cosa. Comportamiento supersticioso, dice: tocar objetos o realizar conductas de un número determinado de veces para evitar que ocurra algo malo. Esas serían las características de una persona con trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Ustedes ya deciden, ya en la próxima sesión daremos lo que serían algunas características de cómo medirlo, y existen muchos test para ello, ¿sí? Ok, ¿de dónde sale o cómo se origina esta etiología de las personas con trastorno obsesivo compulsivo? Tenemos lo que serían muchos factores de riesgo. Sin embargo, los más comunes son los 4 que están aquí presentes, como serían temperamentales, que también tendremos lo que serían ambientales o psicosociales, los genéticos y los fisiológicos. Vamos a empezar con los temperamentales. Nos habla de que nosotros tenemos lo que sería un temperamento, y ese temperamento nos va a dar a lo mejor un rasgo de personalidad, TOC o trastorno obsesivo compulsivo. Ya les decía, yo podría decirles que yo lo tengo, que muchos de ustedes lo tienen, que si pudiéramos hacer una prueba de personalidad, lo manejaríamos como TOC, y ahí estaría, ¿sí? Y podríamos verificar. Pero esa es una personalidad, ¿sí? Personalidad que te va a dirigir, y que a lo mejor vas a tener muchos de estos rasgos, pero en nivel medio. Luego tenemos lo que serían los ambientales o psicosociales. Aquí una problemática que tendría el maltrato físico, y sobre todo desde el modelo psicoanalítico, que sería de los 2 años en adelante hasta los 7, es muy común y es muy fuerte. Nalgadas, dejar sucio al niño, todo eso los hace, con una personalidad y con un trastorno TOC, ¿sí? Obsesivo compulsivo. Maltrato físico, maltrato sexual en la infancia y otros sucesos estresantes, traumáticos, que se han asociado de mayor riesgo a lo que sería el TOC. Algunos niños pueden desarrollar repentinamente síntomas obsesivos compulsivos que se han de asociar en diferentes factores ambientales, incluso agentes infecciosos y síndromes autoinmunes psicoinfecciosos. Tenemos esta parte.
maltrato y abuso sexual, ¿sí? Otro factor de riesgo serían los genéticos, que sería la familia. Siempre se dice que hay un 50% de que si en una familia hay personas con TOC, la siguiente generación, un 50% que saque lo que sería este factor de obsesivo compulsivo. Si la tasa de TOC de los familiares de primer grado de los adultos de TOC es aproximadamente 2 veces mayor que en las familiares de primer grado, ¿sí? O sea, es un 50%, aquí nos habla de 57% en los gemelos y de un 22% en gemelos disigotos. Eso estaría. Y bueno, uno más o un factor de riesgo también que se va manejando serían los fisiológicos, que nos habla de varias acciones, como sería la disfunción de la corteza orbitofrontal, la corteza singular anterior y lo que es el cuerpo estriado es bastante complicado, además de una desregularización de la serotonina. Todo esto va a estar en desequilibrio y entonces por eso tenemos que estar checando. La serotonina, ustedes saben que es un transmisor, un neurotransmisor que nos va a ayudar a generar lo que serían ciertas emociones y ciertas acciones. Y bueno, ya tenemos esta parte. Como les estaba comentando hace ratito, anteriormente se decía que el TOC o trastorno obsesivo compulsivo solamente era para adultos. Sin embargo, desde el DSM-4 se ha manejado muchísimo lo que es el TOC o obsesivo compulsivo en la infancia. Se habla muchísimo de que en la infancia los niños pueden desarrollar muchísimamente lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo y sobre todo por los planes o los modelos rígidos de educación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, comienza en la adolescencia o primera etapa de la edad adulta, pero puede comenzar en la infancia. Es siempre más frecuente en niños que en las niñas, el momento es en los niños que en las niñas, de hecho ya en el DSM-5 nos habla de que es mayor en las niñas. ¿Sí? El momento habitual de inicio es posterior en las mujeres que en los hombres, de modo que el trastorno es igualmente frecuente entre los hombres adultos y las mujeres adultas. Nosotros tenemos lo que sería el diagnóstico diferencial de estos trastornos. De hecho, permítanme un segundito, tenemos lo que es esta parte, está mal acomodada, cuando se los mande ya se los mando acomodado, pero de estos TOC en niños, o trastorno obsesivo compulsivo en niños, lo vamos a manejar en un inicio de lo que serían los 10 a los 18 años, ¿sí? Aunque también se habla desde los 7 años, que ya les comentaba. Entonces, es importante, en el DSM-5 nos habla de 10 a 18 años, nada más. Sin embargo, sí es importante que nosotros estemos verificando cómo está. Y bueno, aquí es donde empezamos con las edades, en la edad preescolar, edad escolar y adolescencia. En la edad preescolar, como ya se los había comentado hace ratito, sí es mayor en niños que en niñas, ¿sí? Es un 3 a 2 y los síntomas van a ser muy dados a ser extremadamente limpios, a no tocar cosas pegajosas y demás, a manejar lo que serían orden, simetría, tamaño de la ropa, color de la ropa, forma, color y asimismo estilo de corte de cabello y demás. Esos serían algunos de los rasgos en preescolar. En edad escolar va a ser muy similar a la parte de arriba, pero son frecuentes, dice, comprobaciones y repeticiones, cómo evitar el daño, realizar conductas para que no les ocurra algún daño a algún familiar. Y bueno, después ya lo que es la edad de la adolescencia, que es totalmente, los síntomas son similares a los de los adultos, que ya los hablamos. Dice, no obstante, en adolescentes es más frecuente la existencia de múltiples obsesiones y compulsiones y peor conciencia de enfermedad. ¿Vale? Esas serían dentro de lo que sería esta parte. Ahora, nos regresamos un poquito, porque ya les decía que está mal acomodado. Tenemos lo que sería el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, como ya les comenté en alguna otra clase, todos los trastornos, nosotros a la hora de verificar podemos tener la confusión de que puede ser el trastorno de tal u otro trastorno. No somos precisos y tenemos que hacer muy bien nuestra entrevista, muy bien nuestro análisis de anamnesis y muy bien nuestro examen mental para verificar que realmente estemos checando lo que sería un trastorno, en este caso obsesivo compulsivo. Pero se puede confundir o se puede tener rasgos de los siguientes trastornos. El trastorno de ansiedad generalizado, totalmente, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad específica, que todos ellos tienen conductas repetitivas o conductas que se van a manejar de cierta manera, ¿sí? Ese sería el primero.
tenemos también el trastorno depresivo mayor, donde nos dice que el TOC dice, se puede distinguir de la preocupación excesiva que acompaña al trastorno depresivo, en que este último, los pensamientos normalmente son congruentes con el estado de ánimo y no tienen por qué experimentar como intrusos o comportamientos que se van manejando. ¿Sí? Ese sería el trastorno depresivo mayor, que es otro que se puede confundir. Uno más sería el trastorno obsesivo compulsivos y trastornos relacionados, como ya les había mencionado, y que son los que van a ser de tarea. ¿Vale? Luego tenemos lo que sería el trastorno de alimentación, que es otro, que ya les dije que va a haber personas que tengan obsesiones por la alimentación, sobre todo ahorita con las modas que hay de trastorno de alimentación vegana, de alimentación de keto puro, porque de hecho hay keto, de alimentación, se me fue el nombrecito de cuál tenía que comprobar totalmente, la alimentación calórica, que hay personas que miden exactamente cuántas calorías están comiendo, ¿sí? Todo. Esa es una obsesión totalmente y se puede manejar con lo que sería esta parte. Otro serían los tics o movimientos estereotipados, ¿sí? Cuando son los rituales hay que checar que dentro de lo que son los rituales no es un tip que se va manejando. Los trastornos psicóticos nuevamente que están dentro de lo que sería la esquizofrenia y los trastornos esquizoides totalmente que van a estar ahí. Y por último el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que ya les decía que son muy comunes los rasgos, pero que va a estar dependiendo del grado y la intensidad de los síntomas que se van manejando. Esto sería parte de lo que sería el diagnóstico diferencial. Y nos vamos con la prevalencia. La prevalencia nos habla de que en Estados Unidos el DSM-5 nos habla de que hay una prevalencia muy similar, que aquí es donde ya les digo que las mujeres se ven más afectadas con una tasa ligeramente más alta, que sería del 1.8 y el hombre de 1.1, ¿sí? Entonces, esa es la prevalencia ya al final en el adulto, ¿sí? Entonces, por el día de hoy, hasta aquí le dejamos con lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Chicos, necesito que me digan primero, que hagan el cuadro que se les va a dejar, que se les voy a anexar a lo que es la actividad integradora de esta sesión, y también que me mencionen qué horario les gustaría que tomáramos, eso me lo mandan por retroalimentación para el examen. Voy a tomar el más común de todos, ¿sí? Así es que traten de generar esta parte. Yo les voy a poner 3 horarios. Un horario de 9 a 11 de la mañana, el otro horario puede ser de las 1 a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, perdón, 1 a las 3, y el último podría ser ya en la tarde totalmente, que sería alrededor de las 6 a las 6, 7, 8 de la noche, ¿sí? Son los 3 horarios que les puedo dar y yo voy a, de todo lo que ustedes me comenten, me lo van a mencionar para poder generarlo, porque yo para poder hacer el cierre total de nuestra materia, ¿sí? Y espero todas las preguntas que ustedes manejen, todas las situaciones, si alguien requiere información de lo que es el TOC en libros específicos, porque aquí ustedes los encuentran en la bibliografía, todos traen TOC y todos van a estar en esta parte, pero si alguien requiere lo que serían libros específicos o modelos de tratamiento, también háganmelo saber para que les ponga algún libro en específico, ¿sí? Eso es todo, chicos. Espero sus preguntas y bueno, bye.